Transcurridos 100 días del gobierno de Sebastián Piñera, conviene ver dónde está y quién hace la oposición. Fenecida la nueva mayoría, hay que mirar entonces a los partidos. Una democracia cristiana desgarrada por sus luchas internas, por su pequeñez, por su insignificancia. Un PPD que, pese a sus recientes elecciones, no se sabe dónde está. O sea, después de las elecciones el PPD no sabe si es de izquierda, si es socialdemócrata, no tiene idea. Un partido socialista que simplemente lo que hace es fiscalizar, pero que no propone nada, salvo que ahora el Partido Socialista descubrió que es feminista de última hora. Por ejemplo, José Miguel Insulza y Rabindranath Quintero, a la cabeza de todo esto, se declaran feministas. Un partido comunista pequeño, chico y amurrado, y el Frente Amplio, que le cuesta entender la política. Son jóvenes y ya están peleando entre ellos. ¿Dónde está la oposición entonces hoy día? La oposición de hoy es el bacheletismo. Bacheletismo con Bachelet a la cabeza. Y con una flamante fundación. Claro, eligieron Las Condes para radicarse como fundación. Hoy el llamado relato de la oposición es el legado. Es una pretensión, claro, augustea, de esas que se inscriben en los muros imperecederos al paso del tiempo. Esa es la pretensión. Hay que tener cuidado con estos delirios de grandeza. Me permito recordar que el principal legado del gobierno de Eduardo Frei Montalva, la figura ícono de la democracia cristiana, fue la reforma agraria, los asentamientos campesinos, las cooperativas, y de eso no quedó absolutamente nada. Yo propongo, por honestidad intelectual, hablar de todo el legado. Entonces, ya que se quiere hablar del legado, hablemos del legado completo. La principal victoria de Bachelet, lejos, fue la gratuidad universitaria. Fíjense que la gratuidad fue ahora tomada por el gobierno de Sebastián Piñera como algo propio, adoptado, y no hay mayor victoria que cuando el opositor adquiere las propias banderas. Y también, digámoslo, hay otros legados como el aumento de la deuda pública o el bajo crecimiento o la precarización del empleo. Pero de eso se ha hablado mucho, de uno u otro lado. Yo solo quiero recordar la destrucción de las instituciones. Habiendo financiamiento público de las campañas, sí, habiendo financiamiento proporcionado con el trabajo de todos los chilenos, la campaña de Michelle Bachelet fue absolutamente millonaria, pero eso no le bastó a Bachelet. Su pre-campaña se financió en forma ilícita, yo voy a decir mejor en forma delictual, por empresas, entre ellas Sokimich. Hay que tener estómago duro, yo diría estómago de lata, para pedir plata en secreto al yerno del dictador. Al dictador que según ella asesinó a su padre, por lo demás. Hacer todo eso en la cabeza, o sea, lograr hacer todo eso, llegar a eso, pedir plata al yerno del dictador, especialmente en el caso de ella, es muy duro. Pero es que resulta que aquí no hay límites. Rodrigo Peñailillo, su brazo derecho, tiene boletas entregadas a Sokimich, él y otros de su círculo. Si Peñailillo hubiese hablado y contado todo lo que sabía, habría habido en el gobierno de Bachelet una crisis de imprevisibles consecuencias. Asesoraba a Sokimich Enrique Correa, el lobista histórico de la izquierda. ¿Sabe usted quién paga ahora, en estos instantes, la estadía de Peñailillo y su familia, además de sus estudios universitarios en Estados Unidos? Enrique Correa. Es importante que el silencio continúe, porque el legado hay que resguardarlo y fondos hay. Todo calza, ¿me entiende? Javiera Blanco estuvo también en la precampaña, por eso fue recompensada como consejera para siempre en el Consejo de Defensa del Estado, y eso también forma parte del legado, como las pensiones que protegían a Miriam Olate, como tantas otras cosas en las que estuvo involucrada Javiera Blanco. Y también algo que nunca se investigó, los fondos reservados cuando fue subsecretaria en el Ministerio de Defensa. Michelle Bachelet destruyó el Servicio de Impuestos Internos. No solamente sacó a su director y el subdirector jurídico, Cristian Vargas, por querer presentar, este subdirector jurídico, querellas contra todos los que habían financiado la política.
sino que puso a Fernando Barraza y además, en una cosa increíble, a su propio abogado como subdirector jurídico. Fue grotesco. Y desde ese momento se estaban presentando querellas simplemente a dedo. No solo eso, el 28 de octubre del año 2016, el abogado, el que fue abogado de la Fundación Dialoga, devenido en subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Bernardo Lara, envió un oficio reservado, el 227, a los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, señalando que la prescripción administrativa es la que vale para iniciar una causa tributaria, o sea, 3 años, y no los 5 o 10 años que existen en materia penal. Achicó el plazo para protegerlos a todos. Lo hicieron en forma subrepticia. Ahora, esta semana, tardíamente, como una tortuga, la Contraloría determinó que ese oficio es ilegal. O sea, tanto el director como el subdirector jurídico actuaron en forma ilegal. Esto se llama impudicia y esto forma parte también del legado. Michel Jorrat, director del Servicio de Impuestos Internos, dijo que hubo presiones del Ministerio del Interior para que ese servicio no se metiera en Soquimich. Va a ser histórica, porque no lo vamos a olvidar, una reunión en el Ministerio de Hacienda en que participaron los vértices máximos del Servicio de Impuestos Internos y en la que estaba Samuel Donoso. Presuntamente este abogado, Samuel Donoso, hombre del PPD, insigne en la época, según él estaba enviado por el Ministerio del Interior, pero sorpresivamente a los pocos días aparece como abogado de Patricio Contese, la mano derecha de Julio Ponce. ¿Qué hacía ahí? Bueno, sigue siendo hasta ahora el abogado de Patricio Contese. Cuando a Michelle Bachelet en alguna oportunidad en La Moneda y delante de muchos testigos un periodista le preguntó por la precampaña, ¿sabe usted cuál fue la reacción de la presidenta delante de todo? Lo trató en forma ofensiva de canalla. Y eso también forma parte del legado. También formará parte del legado la oscuridad con respecto a la empresa brasileña OAS, la empresa que financió el avión de Marco Enrique Sominami, pero que habría financiado también otras campañas y adivine cuál. Resulta que Leo Piñeiro, que es el dueño de esta empresa brasileña, está en Brasil preso y tiene una condena de 16 años. En la cárcel ofreció hablar, pero dijo: yo no quiero tener una condena a cárcel en Chile. Fue Jimena Chong, la fiscal, para allá. Pero no le explicó Jimena Chong que nadie en Chile va a la cárcel. No van a ir ni los señores dueños de Penta, no van a ir ni Julio Ponce, ni va a ir Patricio Contese, no va a ir nadie. Pero eso no se lo explicó. Entonces Leo Piñeira decidió no hablar. Y así se aseguraron de que no se supiera exactamente cuál fue el intervencionismo brasileño, sí, extranjero, en la política chilena. Enrique Correa y compañía asesoraron en la causa Tsunami, sí, la causa que se abrió a propósito del terremoto y tsunami del año 2010. La orden que se impuso fue salvar a todos los políticos, incluyendo los que estaban en la ONEMI, incluyendo también a Patricio Rosende, que fue subsecretario del Interior. Cuando los marinos del Choa se dieron cuenta que querían salvar a los políticos, ellos exigieron tener el mismo trato. ¿Cómo terminó todo esto? Sin ningún condenado. No hubo ningún responsable por la falta de aviso al tsunami. Y aquí hubo intervención política. Lo lograron. Les dio lo mismo los muertos, les dio lo mismo los familiares de los muertos, les dio todo lo mismo. La fiscal del caso, Solange Huerta, fue nombrada como directora del Sename. Y naturalmente que Solange Huerta hizo campaña por Alejandro Guillé. Sospechosa será la debilidad de Bachelet ante los carabineros y el fraude. No movió o no removió a ningún carabinero. La derrota, por segunda vez, y eso sí es histórico, de Michelle Bachelet ante la derecha forma parte del legado. O sea, le entrega un gobierno a la derecha por segunda vez, eso es histórico. Y forma parte, insisto, del legado. Esa derrota se debió al bajo crecimiento económico, a los empleos precarios, al desorden migratorio, a varias incapacidades, pero también a estas cuestiones de las que tratamos en esta columna, a estas cuestiones que hemos contado, a estas violaciones éticas que, con un mínimo de honestidad, no serán posibles de borrar del llamado legado de Bachelet.